Pero vamos a hacer un resumen de lo que aquí acabamos de leer. Pero para hacerlo debemos ir más atrás, identificar al personaje que hoy nos ocupa, que es Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Estos son los tres patriarcas con los que se inicia el propósito de Dios de traer una familia que luego se convertiría en una nación. Al primero a quien Dios llama de Ur de los Caldeos es a Abraham. Ur de los Caldeos era lo que luego vino a ser la tierra de Babilonia. Hoy es Irak. Y también parte del territorio de Irán, al menos así se le llama hoy, pero en aquel tiempo era Persia. Todo ese territorio, ambos juntos, fue lo que podríamos llamar la cuna de la civilización. Eso podríamos buscar su origen en el capítulo 11 de Génesis con la construcción de la Torre de Babel. Toda esa área, para no entrar en muchos detalles, fue una área en la que floreció la primera civilización en esta tierra. Miren que digo la primera civilización, es decir, que se construyó una ciudad que luego se extendió y fue donde por primera vez encontramos ciertos elementos de tecnología, al menos tecnología primitiva, escritura y todos los componentes que en suma conforman una civilización. Allí empezó también todo culto falso. La religiosidad que luego se extendió en todo el mundo pagano comienza en esta área geográfica. Era una región que tenía, por supuesto, como todos los antiguos, muchos dioses a quienes adoraban. Y de esa tierra Dios llamó a Abraham. Lo llamó por su soberana voluntad, por el puro afecto de su voluntad. No había ningún mérito en Abraham. Él era tan idólatra como todos sus congéneres. Y eso nos dice algo como primer punto, y es que así es la salvación, por pura gracia. Amén. Como dice Efesios capítulo 1, nos predestinó por el puro afecto de su voluntad y nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Jesús. A los que antes conoció también predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó. Amén. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Noten el orden: lo que Él me diere, lo que el Padre me da, viene a mí. Y mi compromiso con todos los que vienen a mí, todos los que son llamados de manera eficaz. Y eso significa que el llamado de Dios nunca va a fallar. No hay tal cosa como que Dios presenta delante de cada ser humano una salvación que luego ineficazmente sirve para uno, pero para otros no. Como yo he dicho anteriormente, Dios no tira tiros al aire. Eso significa que Jesús no murió por gente que luego irá al infierno. Por todos aquellos por los cuales Él murió, eventualmente serán glorificados después de haber sido santificados en el periodo de su vida en esta tierra. Amén. Amén. Y todo esto nos enseña la figura de Abraham. Repito, él fue llamado de Ur de los Caldeos, siendo un idólatra, no habiendo mérito en él, simplemente porque a Dios le plació hacerlo. Lo llamó, lo escogió y lo trajo de Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Incluso no tenía muy claro el llamado, y su padre, Taré, fue quien lo llevó hasta cierto sitio del camino. Después de eso, quizás por propósito de Dios, murió Taré. Dios se lo llevó
porque necesitaba a Abraham despegado, saliendo del nido, despegado de su cultura, dejando lo que para ese entonces era el mundo. Y vemos la historia de la salvación allí, porque el propósito de Dios al llamarte a insertarte en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que significa los llamados a salir fuera. ¿Sabían que eso significa iglesia? Llamados a salir fuera del sistema del mundo. ¿Ok? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo, no proceden de Dios, sino del mundo. Todo eso está representado por Abraham. Abraham representa el llamado de cada uno de nosotros. Abraham es la elección soberana de Dios sobre cada uno de sus hijos. ¿Ustedes recuerdan el ministerio del Señor Jesús? Él llamó a sus apóstoles y simplemente les dijo: ven, sígueme. Quizás no nos dijo a nosotros de la misma manera, pero como quiera que haya sido, a través de circunstancias que Él ordenó, probablemente la invitación de alguien, probablemente tu atención fue capturada y tú ni recuerdas de qué manera. Sabes que hubo un tiempo donde de alguna manera tu corazón se inclinó a entender las cosas del Señor, y hoy estás aquí y no puedes precisar los pasos. Y no importa que no los puedas precisar, porque la verdad detrás de todo lo que te pasó es que Dios estuvo llamándote, guiando tus pasos, y todo ese llamado concluyó en que un día le aceptaste en tu corazón, Dios te regeneró, obtuviste salvación. Amén. Eso nos enseña la figura de Abraham. Pero Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, cuyo significado es risa. Y la vida de Isaac podríamos decir que fue una vida placentera, fue una vida de risa. Mientras que Abraham nos enseña acerca de la elección y del llamado, Isaac nos habla de lo que ya es nuestro en Cristo Jesús. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Isaac no hizo ninguna cosa en especial, no tiene mérito de haber hecho algo, a diferencia de su padre Abraham. Él, lo más que se dice en la Biblia es que él, habían ciertos pozos que había cavado Abraham. Un pozo en aquel tiempo, aunque tal vez lo desmeritemos en tiempos de tecnología, era algo grande. Significaba el abastecimiento de agua, que implicaba el sustento y la subsistencia de un ser humano. Y él cavó muchos pozos, y esos pozos luego fueron tapados. Y dice que Isaac lo único que hizo fue redescubrir los pozos que su padre ya había cavado anteriormente. De manera que Isaac nos habla de lo que somos en Cristo Jesús. Una vez que hemos sido llamados y insertados en el cuerpo de Cristo, Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La Biblia dice: por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho redención, sabiduría, meta y todas las virtudes obtenidas por Cristo en el Calvario. Nosotros solamente, como Isaac, cavamos y descubrimos lo que ya es nuestro. Amén. Todo adelanto en la vida cristiana no es más que el descubrimiento por la iluminación del Espíritu Santo de algo que ya era nuestro, y que ahora, por el entendimiento que viene por la luz que nos da el Espíritu Santo para las Escrituras, ahora se hace nuestro en la práctica. En otras palabras, como Isaac, simplemente descubrimos lo que ya es nuestro en Cristo Jesús. Pero el trinomio no está completo, porque nos hace falta el último de estos patriarcas. La Biblia usa un estribillo que se repite mucho a lo largo del libro de Génesis, que dice: Él es el Dios de Abraham, de Isaac, pero no se queda allí, también es el Dios de Jacob. Y si Abraham representa la elección soberana de Dios, Isaac la herencia que tenemos en Cristo Jesús, sin mérito alguno, es como Adán despertando, siendo creado en el séptimo día y comenzando su primer día
siendo para él el primero, era el séptimo de Dios, es decir, el reposo de Dios. Adán comienza a enseñorearse sobre la obra consumada de otro. Él no trabajó con Dios para crear el mundo, para restaurar, separar las aguas de las aguas, separar las tinieblas de la luz. Él no hizo nada. Él simplemente vino a existencia y abrió los brazos para recibir un jardín que ya había sido provisto por Dios y aparejado con toda clase de frutos para él. Eso nos habla de nuestra herencia en Cristo Jesús. Pero Jacob, quizás el aspecto de esta revelación veterotestamentaria que podemos ver en la vida de estos tres hombres, Jacob, repito, nos habla ya no del llamado soberano, ya no de la herencia que tenemos en Cristo Jesús, sino de la lucha contra el viejo hombre, siendo que nosotros somos tendientes a la carne. Jacob representa al hombre carnal. El nombre Jacob significa suplantador. Era tal la naturaleza de Jacob, y Dios nos quiere dar un mensaje a través de eso, que aún desde el vientre de su madre, él quería suplantar al que debía nacer primero, que era su hermano Esaú. Y dice que cuando va Raquel, su madre, a darlo a luz, dice que Jacob venía prendido del calcañar, esto es el talón de Esaú. Y esa forma en la que él nació marcó su naturaleza, lo condicionó en cuanto a su vida natural, porque Jacob fue eso. Repito, se parece mucho a ti y a mí. Jacob es el hombre que anhela las cosas de Dios, pero se las provee a través de estratagemas humanas. Procura no la realidad de las cosas, sino la manera en que a través de su astucia, su prudencia y su sabiduría humana logra hacerse de un nombre. ¿Ok? Pudiéramos decir que Jacob, que literalmente significa suplantador, pudiéramos también utilizar sinónimos y decir que significa engañador. Amén. Y su vida fue una vida de engaños. Comienza con el nacimiento, repito. Cuando miren lo que dice el capítulo 25 de Génesis, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos, concibió mellizos, Esaú y Jacob, ¿verdad? Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. Esto es tremendo, escúchalo. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quién era el mayor? Por supuesto, el que nacería primero, Esaú. El menor entonces era Jacob. Pero la profecía era que el mayor serviría al menor, cuando por ley era lo contrario. Y luego eso lo vamos a ver en Romanos 9, capítulo 12, donde dice, porque, refiriéndose a Jacob, porque no había nacido, ni había hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios, que es conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino porque se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, y a Esaú rechacé. Yo sé que eso puede parecer duro, pero ahí vemos nuevamente el propósito de Dios, la línea mesiánica que continúa primero con Abraham, pero Abraham tiene más de un hijo. Sin embargo, Ismael es desechado y es escogido Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú es desechado y es escogido Jacob. Es lo que dice el capítulo 9 de Romanos.
para que nosotros entendamos que Dios es soberano y que podemos revelarnos ante esta idea. Y muchas veces que yo he compartido esto con personas, algunos se rebelan, se enojan. Yo les digo, no lo hagas contra mí, hazlo contra Dios. Él es soberano, pero es injusto. No lo es. Lo justo es que nosotros recibamos el pago de lo que somos, y el pago de lo que somos pecadores, y la paga del pecado es muerte, es condenación eterna en el infierno. Eso es lo que merecemos. Si Dios escoge a unos y deja a otros a su albur, siguiendo el camino recto de lo que ellos son, pecadores que cometen pecado e infringen la ley de Dios, al final Dios hace con ellos justicia, pero con estos otros hace misericordia. Y es potestad de cada quien hacer misericordia, y eso no le quita justicia, porque la justicia es que todos seamos condenados en el infierno. Si de todos los pecadores que han existido a lo largo de la historia, Dios decide por su soberana voluntad llamar a algunos de manera soberana, Dios lo está haciendo por pura gracia. Amén. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. John Newton es el autor de ese himno tan glorioso. John Newton era esclavista, maltrataba juntamente con su padre a esclavos negros que traía del África. Las cosas atroces que hizo, podríamos escandalizarnos por ello. Yo no sé si él participó de esto, pero se dice que muchos de los esclavistas que venían en sus navíos, cuando eran detectados por los barcos de la corona, que ya para ese tiempo se estaba gestando la liberación de los esclavos, si acaso eran sorprendidos en alta mar, tomaban a los esclavos negros, los amarraban de pie con cadena, ponían una pesada bola de hierro y los tiraban al mar y se ahogaban todos. Yo no sé si él participó de eso, pero el mero hecho de ser esclavista es algo cruel. Pero en una tormenta, él estuvo en tal angustia que clamó al Señor y le dijo: Señor, perdóname. Y no podemos saber las interioridades de lo que allí pasó, más que las circunstancias externas. Puede usted imaginarse en una tormenta en alta mar, lo terrible que eso debe ser, y no con las embarcaciones de hoy, que aún cuando las vemos, por ejemplo, en video, que son azotadas por olas inmensas que parecen montañas, nosotros en esas embarcaciones que parecen más seguras, tendríamos temor. ¿Cómo serían las de aquel tiempo de madera? Nada comparables con la de hoy. Seguramente estaba lleno de miedo y de terror. Pero nunca el temor y el terror en sí mismo salva a nadie. Las personas maldicen en medio de su infortunio, en medio de sus desgracias. Pero a Dios le plació alumbrar el corazón de ese pecador infame, infeliz como él mismo se define. Y por eso él dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Era ciego, mas ahora puedo ver. Y todo lo demás que usted sabe, no me acuerdo de la letra. Entonces, digo esto para que entendamos por qué ocurre lo que estamos viendo en este pasaje. Vuelvo a leerlo. 2 naciones hay en tu seno, le dice el Señor a Rebeca, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Más adelante, para no dar todos los detalles de esta historia acerca de Jacob, vemos que Isaac parecía tener favoritismo con Esaú, porque Isaac representa lo que hoy sería el joven, ustedes saben, ¿no? Buen mozo, las 17 novias, que anda en moto, que tiene tatuajes por todos lados. Ese era Esaú, sí. En cambio, Jacob era un niño de casa. Era tal vez el nerd que se encierra a leer sus libros. Algo así. Una característica de Esaú es que era muy velludo. Tal vez eso era una característica muy apreciada de masculinidad en aquella época. Y sin embargo, Jacob era lampiño. En una ocasión sale Esaú a cazar, porque él era cazador. Equipar esa actividad con algo que hoy sea muy apreciado en el mundo moderno, sobre todo para los jóvenes, qué sé yo. Tal vez era el muchacho que era rockero, qué sé yo, dependiendo de la cultura, o algo así. El asunto es que él tomó su arco y salió a cazar.
Y cuando llega, venía con mucha hambre, y previo a eso, ya con premeditada intención, Jacob había hecho un potaje de lentejas rojas, todavía hay en el Medio Oriente de esas lentejas, son pequeñitas así, y había hecho un guiso. Me imagino que cuando él sintió eso, dijo, ay, eso lo como un picantito de allá del interior, he hecho el limón y le pico un poquito de culantro y cebollita, y se aguantó el hambre. El asunto es que Jacob le dijo, te lo doy, pero si me vendes tu primogenitura. Y efectivamente él dijo, ¿a qué quiero la primogenitura? Y aquí tenemos otro punto. Esaú despreciaba las cosas espirituales. Hebreos nos va a decir que después la procuró con lágrimas, pero ya no había posibilidad de obtener lo que él había despreciado. Y la primogenitura era una ley según la cual el primer hijo tenía derecho, a diferencia de todos los demás, a una doble herencia. Por eso es que ustedes se acuerdan cuando Elías toma a Eliseo como sucesor y le dice, si me ves cuando me voy, cuando soy arrebatado, vas a recibir, él le dice, perdón, dime qué quieres que haga por ti. ¿Y qué le dice Eliseo? Dame una doble porción del espíritu que hay en ti. O sea, yo quiero duplicar los milagros que tú hiciste. Yo quiero duplicar la unción con la que tú te moviste. Yo quiero duplicar las proezas que tú como profeta de Dios manifestaste. Era una forma de recibir primogenitura en un sentido espiritual, porque la primogenitura, repito, era una ley, quizás no escrita, pero con la cual se regían los orientales de aquel tiempo. Y repito, indicaba que el primer hijo tenía derecho a doble porción de la que tenían derecho todos los demás hijos. Tenían derecho de ser el sucesor en jefe de familia. ¿Okay? Primogenitura significa principal. No solamente primer nacido, sino sobre todo significa principal. ¿Okay? Por eso es que a Jesús se le llama el primogénito de la creación, y los testigos de Jehová dicen, aquí está el primer ser creado. No, es el principal de la creación, lo cual implica quien, además de ser el principal en la creación, es el que orquestó la creación misma, es el que la hizo, ¿verdad? Eso está claro en la palabra de Dios, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y dónde vemos a Jesús en la creación? En Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Vemos al Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y entonces dijo Dios, ahí está el verbo, la palabra de Dios, el verbo divino que es Jesucristo. Así que ahí vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el primogénito en el sentido de que es el principal. Así, el principal iba a ser Esaú. Sin embargo, la profecía decía, el mayor servirá al menor. Y cuando Dios tiene un propósito, ese propósito no se lleva automáticamente, se lleva a través de muchas circunstancias duras y difíciles que en el proceso parecen desmentir lo que Dios ha dicho. Si no, pregúntenselo a David. Dios dijo que él iba a suplantar a el rey Saúl, que era desobediente. Pero eso no vino así de repente, de la noche a la mañana. Al contrario, tomó mucho tiempo de sufrimiento para David. Llegó un momento donde David tenía la unción, pero no el trono. Saúl tenía el trono, pero no la unción. Y le tomó muchas peripecias el que Saúl, el rey vigente, lo persiguiera, lo maltratara, lo llevara a un punto de angustia, hasta que finalmente la palabra de Dios que había sido dada hacía mucho tiempo por Samuel se cumpliera. Entienda eso, que una verdad por la cual usted es iluminado tiene que recorrerla, tiene que darle camino antes de que venga a ser suya en la práctica. Amén. Entonces sí, ahí está la profecía, el mayor servirá al menor, pero eso le costó sangre y lágrimas a Jacob. Así que ahí está Esaú, y representa al hombre carnal, al hombre que
con tal de satisfacer su deseo, su pasión, está dispuesto a vender lo que es más importante. Él tenía hambre, había venido de cazar, venía del campo. Eso tuvo que ser una tarea, wow, bien onerosa. Viene cansado y encuentra ese plato de lentejas, ese guiso rojo. Y el niño que es llorón y la mamá que lo peñica. Él que es carnal y uno que hábilmente, llamado Jacobo, engañador, suplantador, le tiende esa estratagema. Yo te doy de ese guiso rojo, cómetelo todo. Además, aquí tengo el picante y el limón, pero véndeme tu primogenitura. Y la respuesta de Saúl es: ¿para qué quiero eso? Pero más adelante, eso está en el capítulo 27, ya Isaac está viejo, sus ojos se han nublado, casi no ve, por decir que no ve enteramente. Y le dice a su hijo: hijo, ya yo estoy para morir, así que ve a cazar, prepárame un potaje, prepárame algo ahí para comer antes de que yo muera. Y Rebeca, la esposa de Isaac, lo escuchó y le dijo a Jacob, su hijo. Recuerden que ella había recibido la profecía. ¿Amén? Este es un principio que debemos entender, que cuando tú entiendes algo de parte de Dios, no significa que tú lo vas a procurar a fuerza humana. Si Dios lo dijo, Él es suficientemente poderoso para llevarlo a cabo. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Yo te voy a dar un hijo. Oye, Sara es estéril. Yo ya soy viejo, mi cuerpo está como muerto. Bueno, quiere decir que yo tengo que hacer algo al respecto. Yo tengo que mover la ficha y las circunstancias según mi prudencia humana. Así que a Sarita se le ocurre una brillante idea. Mira, yo no soy estéril, ya yo soy anciana, ¿por qué no tomas a Agar mi siervo? Y Abraham, más rápido que el ligero, dijo: amén, me parece buena idea, maravillosa, no te lo reveló carne ni sangre. Y ya ustedes saben que esa decisión, tratando de ayudar a Dios, creó una lucha milenaria entre árabes y judíos. El conflicto del Medio Oriente se origina en esa lucha entre Isaac y, ¿cómo se llama? Ismael. Amén. Entre Isaac y Ismael. Bueno, y aquí tenemos algo parecido. ¿Ah? No. Entre Isaac e Ismael. Ismael era hijo de Abraham, Isaac hijo de Abraham. Pero Isaac fue el hijo que vino según la carne, según la promesa. Y Ismael fue el hijo que vino según la carne. Quiere decir que todo lo que tú produces según la carne va a producir carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Solo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Y no solamente lo podemos aplicar para la regeneración, el nuevo nacimiento, en el sentido de que tú eres una persona que tiene vida biológica porque naciste de un padre, pero eso no te hace hijo de Dios. Necesitas nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos, no a otros, a estos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, Rebeca escuchó lo que Isaac le había pedido a su hijo Esaú. ¿Qué le había pedido? Recuerden: ve, hijo, caza algo, tráemelo, prepárame algo para comer, ya yo estoy para morirme, quiero que me agasaje con este deseo. Ella lo oyó, tenía la profecía y quiso ayudar a Dios. Llamó a Jacob, le dijo: ven acá, Jacobito, haz esto, ve al corral y mata un cabrito, ¿ok? Yo le voy a preparar a tu papá algo bien delicioso y rico, porque al final de cuentas yo cocino mejor que Esaú y tu padre no va a soportar el olor de esto que yo le voy a preparar. Pero tú vas a tomar eso y se lo vas a llevar y le vas a pedir que te dé la bendición a ti, la bendición de primogenitura. O sea, la mamá era alcahueta en este sentido. ¿Okay? Pero Jacob obviamente le dice: mira, Esaú y yo nos distinguimos marcadamente por una característica que, aunque mi padre no ve, él va a palpar y se va a dar cuenta que yo soy lampiño, mientras que él sabe que Esaú es muy velludo. ¿Ok? Entonces la madre dice: no te preocupes, vamos a tomar de la piel de este cabrito, tú te la vas a poner, y cuando él quiera palpar, te va a palpar
una textura velluda y va a creer que eres Isaac. Curiosamente, las personas que como Esaú, en su habilidad humana para tratar de procurarse las cosas de Dios, usan de engaño, luego ellos son engañados. Porque un día ocurrió que él tenía un hijo a quien amaba, que se llamaba que se llamaba José. Sus hermanos, ya ustedes saben la historia, lo vendieron a una compañía de madianitas. Pero para engañar a su padre, ellos ¿qué hicieron? Mataron un cabrito. Con un cabrito engañó, con un cabrito fue engañado. Amén. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Amén. Así que vemos una de las primeras, seguramente no la primera, pero la más relevante de las estrategias de engaño que usó Jacob para suplantar a su hermano Esaú. Era un suplantador, era un engañador. Así que él va y hace lo que su mamá le dice. Para cortar la historia, Isaac es engañado. Él le da la primogenitura, le da la bendición. Se retira Jacob y luego viene Isaac y le pide que le bendiga. Y viene Esaú. Isaac queda consternado. Yo te bendije hace un momento atrás. No lo has hecho. El asunto es que todo apuntaba hacia Jacob. Él había engañado a su padre, había engañado a su hermano, y ahora su hermano respiraba amenazas de odio, estaba enardecido, había hecho una promesa: voy a matar a mi hermano Jacob, tan pronto mi padre muera le daré muerte a Jacob. Su madre, asustada, le dice a Jacob: huye a la tierra de tu tío Labán, mi hermano. Y efectivamente él va allá. Y para también acortar la historia, ya ustedes saben que él recibe de lo que él ha dado, como se utiliza en el argot boxístico, de lo que traes llevas. Llega donde alguien que tiene los mismos genes que él, Labán. Y aquí es máscara contra caballera, engañador contra engañador. Labán lo engaña prometiéndole a Raquel, de la cual se había enamorado perdidamente. Pero el día en que tenía que dársela, después de 7 años de trabajo, según había convenido con Labán, en lugar de darle a Raquel, le da a Lea, borriguero por iguana, y trabaja otros 7 años más y eventualmente obtiene a Raquel, pero él también hábilmente se hace de mucho ganado, de mucha riqueza, y finalmente sale de los predios del lugar donde vivía Labán. Y es en esa salida donde tiene lugar este acontecimiento. Ahora, tendríamos que leer, y yo les invito a que hagan la lectura de la historia de Jacob, porque en todo eso hay tratos de Dios con él. Vemos que una declaración que hoy se ha tomado y se ha ponderado como si fuera una gran declaración y un principio que debemos seguir es cuando Jacob le dice a Dios, en aquel lugar donde vio la piedra y donde vio ángeles que subían y descendían, y él dijo: esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Y luego él unge la piedra y le dice a Dios: si me dieres comida para comer y vestido para vestir y me acompañares en el camino, el diezmo apartaré para ti. Entonces medio mundo dice: ahí está la promesa de prosperidad, dale el diezmo porque Dios te va a dar ropa. Eso fue una oración carnal. Esa fue la oración, recuerden, de Jacob. Esa fue la oración de un engañador, suplantador. Dios no necesitaba que él hiciera ninguna de esas promesas, ni el diezmo de él haría que Dios lo bendijera, porque Dios ya se había propuesto hacerlo. ¿Y por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Lo escogió, no había nacido ni había hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios, que es conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, porque si hubiera sido por la obra, merecía la última paila del infierno. Si no es por la obra que se iba a cumplir el propósito de Dios, porque era por aquel a quien Él llama. Como está escrito: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Amén. Pero este era Jacob que no había sido procesado.
aunque estaba haciéndolo. Y a ratos se veían ciertos visos de desarrollo espiritual. Y uno de esos acontece en lo que leímos. ¿Por qué? Porque él nunca oraba cuando se enfrentaba a una situación. Él no sabía qué era oración. Él era un hombre hábil para poder planear y llevar a cabo sus planes. Él era de aquellos que se apoyan en su propia sabiduría y prudencia, porque era muy sagaz. Y cuando tú tienes cierta habilidad, cierta inteligencia, cierta sabiduría, de modo natural te apoyas en ello para andar en esta vida. Es que Dios no solamente aborrece el aspecto tuyo y mío que tiene que ver con los pecados grotescos que nosotros de manera muy natural rechazamos. Como cristianos todos sabemos que fornicar, adulterar, la ira y todo pecado grotesco que tiene la capacidad de escandalizarnos es malo. Pero creemos que nuestras habilidades, talentos naturales, esas sí son cosas buenas que podemos utilizar para Dios. Pero Dios dice, ni lo uno ni lo otro me sirve. El hombre natural, el hombre carnal, el viejo hombre no sirve para Dios para nada, excepto para ser crucificado. La fuerza natural del hombre, ese ego por el cual él no solamente tiene falencias, vicios, pecados, de los cuales es obvio que Dios está desagradado, pero en cambio él piensa, mi inteligencia, mi sagacidad, mi don de gente, esas cosas Dios las aprecia. Y siendo esas cosas las fortalezas de tu vida, por ello mismo son las cosas en las que te apoyas. Hay personas que tienen una gracia especial para abrirse paso en cuanto a simpatía delante de la gente. Cuando tú exploras la vida de ellos, te das cuenta que el amargado aquel, a la hora de la hora, es una persona más confiable que el simpático aquel otro. ¿Les ha pasado? Yo siempre he dicho, hay personas que tienen tal gracia. Yo como un ejemplo. ¿Ustedes conocen un hombre llamado Roberto Durán? Yo siempre he dicho, llegó por lo menos de primero a la repartición de la gracia. Él dice un palabrón y la gente se ríe. Acá hay uno que dice una palabrita que no es tan sucia y la gente quiere caerle a palo, porque no tiene gracia, pero este sí la tiene. Y cuando yo estoy hablando de estas características, no me estoy refiriendo solamente a esas, sino a muchas otras. Para algunos puede ser simpatía, eso que llamamos, esa persona tiene gracia. Aún, miren, ¿cuántos colombianos hay aquí? Yo aprecio a los colombianos, pero quiero referirme a algo que es típico de ellos. ¿Quién no sabe que los colombianos para servicio al público son lo mejor? Yo tratando de poner de ejemplo esto, he dicho, mira, los colombianos no necesitan atracarte con metralletas, pistolas, sino que dicen, Señor, mire, yo soy un ladrón, me presento, yo quisiera por favor que me entregara su cartera. Y tú le dices, coge, pero espérate, yo tengo más plata en el carro. O sea, es una forma exagerada, obviamente eso no, pero lo que quiero decir es que hay tal gracia que no puede ser endilgada a uno en particular, sino a la cultura en general de ellos, que tú puedes en un momento dado estar ante una persona que no es legítima, pero de aquí para afuera tiene una cubierta de gracia que hace que las personas lo acepten, ¿verdad? Entonces, Jacob representa eso de nosotros. No representa al viejo hombre, porque él es uno escogido por Dios. Representa al creyente, pero que cree que todo aquello con lo cual vino del mundo, no los pecados grotescos, sino las virtudes, pueden ser objeto del agrado de Dios. Y mientras que él cree eso, Dios está diciendo, majito, usted no me sirve para nada, ni lo bueno ni lo malo. Para lo único que me sirve usted es para ser crucificado. Ese poder natural que tiene que ver muchas veces con la voluntad, en el caso de algunos,
con la inteligencia y sagacidad mental en el caso de otro, y con un temperamento emotivo en el caso de otro, o con una combinación de las tres cosas. Es la fortaleza humana en la cual el hombre se apoya para caminar esta vida que impide que Dios se manifieste. Una ocasión yo ponía el ejemplo de alguien que conocía y decía, mira, antes de ser creyente, este era un tigre para las muchachas. ¿Han oído eso, verdad? Las personas que tienen una cierta habilidad para la conquista. En la secundaria había uno que de primero a sexto no tuvo ni una novia y él tuvo 17 en cada año. A 17 novias, todos los deportes, el alma de la fiesta, el chico popular. Pero un día viene a Cristo. Y antes, como les dije, era un tigre para estas cosas. Pero la cruz lo arruina. La cruz lo muere. La cruz da muerte al viejo hombre. Y ahora, en lugar de los gruñidos de un tigre o el rugido de león que era, apenas si acaso el maullido de un tierno gatito. Dios le ha quitado la garra, Dios le ha quitado todo eso, pero en su lugar comienza a surgir un nuevo hombre. Es un nuevo hombre más atractivo que el primero, pero lo que produce ese nuevo hombre es la cruz, porque la transición en todo lo que pertenece a Adán para introducirnos a lo que es de Cristo requiere el filtro de la cruz. Nada de la antigua naturaleza puede pasar a la nueva si no pasa por la cruz. Y la cruz debe deshacer no solamente lo que es positivamente pecaminoso, llámese adulterio, fornicación, ira, mal carácter, sino también esa habilidad natural representada por Jacob, por medio de la cual tú te apoyas en todo eso para vivir tu vida. Y Dios dice, es esa fortaleza lo que impide que yo pueda manifestarme y forjar el carácter de Cristo en ti. Ese era Jacob. Pero Dios lo estaba procesando, y siendo que Él siempre hacía planes, y aquí los estaba haciendo, porque dice, bueno, aquí ya no sé qué vamos a hacer. Esaú tenía un odio terrible contra mí cuando salí de la casa de mi padre, y ese odio hoy tiene que haber estado aumentado a la enésima potencia. Y mi siervo me dice que vienes a encontrarse conmigo. Dice que se llenó de angustia. Y viene con 400 hombres. Imagina, con 400 hombres. Se llenó de angustia, de temor. Y cuando las personas se llegan de angustia o de temor, cuando hay cesantías de trabajo, cuando el negocio quiebra, cuando viene una enfermedad terrible y el temor y la angustia hacen presa del corazón de los creyentes, ahí sale a relucir cuánto han sido procesados por Dios y cuánto saben de manera natural, no fingida, entregarse y confiar a Dios. Amén. Eso no sale en cajetas de chicle ni en millo. Bueno, tal vez ustedes no conocen ese lenguaje, pero antes nosotros íbamos y comprábamos un millo y salía un premio. Metían un guarda en una cosa que daba vuelta y salía un premio. ¿Okay? Esas cosas no salen así, tienen que haber sido forjadas para que en el momento de la prueba salga a relucir de manera espontánea lo que ya se ha forjado en ti. Amén. Por eso es que cuando sorprende la gente una pandemia, unos actúan de una manera y otros de otra. Y el resultado no viene de decisiones que se hacen en el momento, viene de lo que ya tú eres, y lo que eres es el resultado de lo que se ha fraguado en ti por el proceso que llamamos santificación, mediante el cual Dios pone en ti el carácter de Cristo. Parecía difícil hacerlo con Jacob, el típico hombre engañador, fuerte en sí mismo. Se parecen a muchos pastores de hoy que, oye, ellos no están siguiendo al mundo, no están metidos en el narcotráfico ni tomando, pero tú le ves al Jacob vivito en su carne, muchas veces incluso para gestionar iglesias. Es el hombre en su fuerza humana, en su habilidad, está dispuesto a sortear cualquier obstáculo, no esperando en Dios, incluso recibiendo el daño que podría causar un momento donde las personas quieren tomar ventaja de mí, y Dios dice, deja que tomen ventaja de ti. Así actúa el hombre espiritual. Pregúntale a Abraham. Abraham, su sobrino Lot, que él lo trajo de Ur de los Caldeos, quiso tomar ventaja de él.
Y Abraham no se defendió, él dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo que procurar mi futuro a espada y a ejército, eso significa con habilidad humana. Así que humildemente le dijo, hay discordia entre tus siervos y los míos, entre tus pastores y los míos. Yo me imagino a Abraham, el carácter de Cristo en él. Yo soy aquí el que manda, pero yo no voy a tomar ventaja de ti. Mira, como quieras, toma la tierra que quieras. Juégame vivo, toma ventaja de mí. No importa, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. En términos modernos, toma lo mejor. Y se le encendieron los ojos así a Lot. Y vio la llanura y fue poniendo sus tiendas paso a paso. Y en su habilidad humana, paso a paso, llegó hasta Sodoma. Su familia fue una desgracia. Y Abraham humilde, yo no tengo que procurarme nada. Yo soy un hombre espiritual que espera en Dios. Yo no tengo una idea propia. Yo no tengo un plan propio. Ni siquiera salí de Ur de los Caldeos por una idea que me vino a la mente. Mira, yo voy a crear un ministerio así. Y sabes que no. Yo no estoy aquí porque lo quise. Me siento torpe para esto. No entiendo las implicaciones de este llamado. Lo único que yo hago es sigo al Dios que me dice: Abraham a la izquierda y a la izquierda voy. Abraham a la derecha voy. Y Abraham, sacrifícame a Isaac, tu único hijo. Y ya eso es mucho que decir. Pero como este manganzón tomó su propia decisión, un día le dice Dios a Abraham: alza ahora tus ojos. Es ahora. Ahora cuando Dios quiso, ahora alza tus ojos. Sí, lo alzó. ¿Qué quiere decirme Dios? ¿Hasta dónde ves? Bueno, te daré toda esa región, será tuya. Toda esta te la he prometido a ti y a tu descendencia. Ese es el nombre de Dios. Y no importa, Abraham le dijo: alza tus ojos, y vio una llanura. Pero a algunos les ha dicho: alza tus ojos. A un muchachito lleno del Espíritu Santo que fungió como diácono en la iglesia primitiva, fue una estrella fugaz que brilló con toda intensidad, pero por muy corto tiempo. Porque él alzó su vista para ver a Cristo sentado a la diestra del Padre mientras lo apedreaban de muerte. Así que el hombre de Dios dice: yo no tengo que procurarme un futuro a fuerza humana. Lo que Dios quiere para mí, eso es lo que yo quiero. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Lo que tú quieras para mí, eso es lo que deseo. Entonces, aquí está Jacob, está haciendo sus planes, como buen engañador, suplantador, como el hombre natural, la fuerza y energía con la cual se mueve. Y quiero también hacer otra anotación con respecto a eso, para que entendamos a qué me estoy refiriendo con la figura de Jacob. Todo lo que tú puedes hacer sin confiar en Dios pertenece a la vida natural, a la carne. Escúchame, la idea es que lo que pertenece a la carne es el pensamiento impuro, la acción ilegítima, el pecado, la ira. Claro que eso pertenece a la carne, por supuesto, pero eso es fácilmente detectable. Pero todo lo que tú puedes hacer sin esperar en Dios es aborrecible para Dios, tanto como el pecado grotesco que tú también rechazas. Esa acción independiente de Dios, que fue la manera en que entró el pecado al mundo, porque yo creo que todos ustedes saben que el primer pecado del hombre no fue que Eva fornicó con la serpiente, ni que Adán mató no sé a quién. No, ahí simplemente ocurrió que alguien lo está mandiendo de una fruta que no sabemos qué es. Pero esa acción no tan grotesca trajo todos los pecados que conocemos hasta ahora y que sí son grotescos. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Un hombre que actuó en independencia de Dios, que prefirió el árbol de la ciencia del bien y del mal para él tener en sí mismo ese conocimiento al árbol de la vida. Tú y yo siempre nos enfrentamos a una decisión donde escogemos no entre lo bueno y lo malo, sino entre hacer la voluntad de Dios. Lo bueno para mí es hacer la voluntad de Dios. Lo malo es no hacerla. Yo no tengo un discernimiento independiente de Dios y evalúo: esto me conviene a mí, a mi familia, esto no me conviene. Dios dice: eso es independencia. Y ese principio de vida es aborrecible. Está representado en Jacob. Jacob te representa a ti y a mí.
Pero hay un pequeño fruto porque él nunca oraba y ahora en su habilidad humana dice, bueno, aquí es cuestión de sagacidad. Y lo primero que se me ocurre es, vamos a dividir esto en dos campamentos. Si Esaú viene y ataca a este queda libre. Si ataca a este queda libre. Y yo me voy para el que mejor quede. Pero oró a Dios. Aquí hay un brote. Aquí hay un reverdecer. Aquí hay algo que se está gestando en él del carácter de Cristo. No es mucho, pero es algo. Porque al final de cuentas Dios no estaba confiando en Jacob, ni confía en ti ni en mí. Aunque Jacob le dijo, si me das comidita y vestidito, y si me cuidas, yo apartaré el diezmo para ti. Dios en el cielo se reía. Dios ya tenía un propósito y le dijo, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que me he propuesto. Versión neotestamentaria, el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No depende de ti ni de mí. Si de ti y de mí dependiera nuestra salvación, wow, yo a veces me pongo a pensar, oye, a un pastor que rebatía a otro, no, porque perdemos la salvación. Y lo veía enojado y yo, ¿cómo este señor, si cree que la salvación se pierde, por qué no cree que ya la perdió? Yo estaría temblando de miedo si dependiera de mí. Soy tan torpe, mi corazón es tan corrupto y mi entendimiento tan torpe para amar y entender a Jesús, que si dependiera de mí, fui salvo hoy y 2 minutos después ya había perdido mi salvación. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, Jacob, ora a Dios. Y ustedes vieron la oración que hizo. Le dijo al Señor, miren, todavía hay un poco de habilidad en su oración, pero es buena porque cita la palabra de Dios. Básicamente lo que le está diciendo es, Señor, tú fuiste el que me prometiste. Tú eres el que me dijiste, vuélvete a tu tierra. Tú eres el que dijiste que me ibas a prosperar, que ibas a hacer de mí una nación grande. Él está citando su palabra. No te vuelvas romántico en la oración, porque cuando te vuelves romántico, como que de alguna manera quieres impresionar a Dios, lo que estás diciendo es que a causa de tus méritos y la bondad de tu corazón, Dios te debe escuchar. Pero no digas más de ti de lo que Dios ha dicho. Usa la palabra de Dios como tu escudo. Cuando ores a Dios, mira, no es bueno que digas yo soy malo o soy bueno. Cuando dices yo soy bueno, estás engañado porque realmente hay gente que se lo cree. Cuando dices yo soy malo, lo único que eres más inteligente porque estás diciendo, yo sé que a la gente le gusta que uno le conozca su pecado. Así que yo me vendo bien cuando digo yo soy lo peor que hay en el mundo. Ay, qué humilde. Jacob. Yo sé que no hay mala intención en eso, hay sinceridad, pero hay mucho del hombre natural en eso. ¿Okay? Es una forma más hábil. Miren, la Biblia dice que hubo desavenencia en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Corintio, porque algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefa, pero miren los más inteligentes, yo soy de Cristo. Y Pablo los denuncia a todos. Oye, pero espérate, Pablo, si te está diciendo yo soy de Cristo. Sí, pero el que es de Cristo no lucha, ni pregona todo. No, yo sí soy de Cristo. Porque al decir yo sí soy de Cristo, está diciendo, yo estoy en un nivel superior a ti. De manera que todos son de Cristo, pero son unos niños infantes carnales que quieren proclamar su propia justicia. El que verdaderamente es de Cristo, aunque todos lo eran, pero el que no solamente es de Cristo, sino que vive conforme al carácter de Cristo, no hace ese tipo de pregón. ¿Ok? Amén. Cuando una persona te diga, por ejemplo, oye, qué bien, tremendo, cantaste bien, predicaste bien, quédate callado. No, eso es para la gloria del Señor. No solo predicaste bien, sino que además eres humilde. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el corazón sale. Aplausos. No digas nada. Hay algo peor que el orgullo, y es la falsa humildad.
porque es el peor de los orgullos, el más solapado, el más difícil de detectar, el que se manifiesta no con orgullo, sino con humildad, pero por dentro hay la satisfacción de ver que otros me ven de esa manera. Ese era el caso de los fariseos, amaban las oraciones en público y que los llamaran rabí, maestro. ¿Okay? Así era Jacob, pero estaba orando y estaba recordándole al Señor su palabra. Esto es bueno, aquí hay algo de avance. Él está orando, antes no lo hacía, antes solamente dividía su campamento en dos campamentos. No estoy ahorita refiriéndome a lo literal del texto, estoy refiriéndome a la habilidad detrás de la acción de dividir el campamento. ¿Cuál es lo que está detrás de la acción de dividir el campamento? Habilidad humana, plan humano, prudencia humana. Cuando el Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fiarse de Jehová de todo el corazón no es una decisión que, ya me voy a fiarme. Se requiere mucho trato de Dios antes de que tú puedas, porque el apoyarte en tu prudencia es lo natural, ¿ok? Es va más allá, es casi una acción refleja. Si alguien hace así de repente, oye, no confía en que no te voy a dar golpe, repite la acción varias veces y por acción refleja tú vas a quitar el rostro. Bueno, hay un poder natural que le impide al hombre entregarse a confiar en Dios, abandonarse a sus brazos en tiempos de infortunio, de enfermedad, de escasez económica. La tendencia es, yo no estoy hablando de que seamos irresponsables porque hay cosas que hacer, por supuesto, yo estoy hablando de una actitud interna. ¿Amén? Cuando digo confiar en el corazón, me estoy refiriendo que esa acción que vas a hacer, sea tocar la puerta de alguien, sea llenar una solicitud, está cargada del deseo humano de que si yo puse la mejor foto, la maquillé con Photoshop y puse unas cuantas habilidades que yo no tengo en el currículum, eso es lo que logrará la acción. La confianza significa que yo en automático hago todas las acciones debidas y responsables que debo hacer, pero mi corazón no está en ninguna de ellas. Amén. Amén. ¿Ok? Y eso es difícil. A veces, yo recuerdo con una ocasión, una situación dura. Alguien me preguntó, ¿cómo te va? ¿Cómo van las cosas? Y yo dije, la situación pues en ese momento estaba viviendo, y el Señor me reprendió después. Detrás de eso, quisiste muy hábilmente retrotrayéndote para que se viera como que no querías hablar de eso, cuando en verdad querías hablar, para ver si detrás de esa tímida forma de explicar la necesidad que tenía, la otra persona pudiera captar y decir, no te preocupes, yo te voy a ayudar en este caso. No sé si me hago entender. O sea, detrás de las cosas que nosotros queremos hacer, muchas veces está la habilidad humana, más allá de confiar en Dios. ¿Cuántas veces Dios dice, haz silencio? Y tú sabes que una palabrita, al menos en términos humanos, pudiera hacer la diferencia entre algo que te favorece y algo que te desfavorece. Y tú dices, ¿sabes qué? El Señor me ha dicho, confía en mí. Y tú callas. Y tú no mueves las fichas a tu favor, tú simplemente esperas en el Señor. Y cuando esperas en el Señor, entonces Dios forja el carácter de Cristo en ti. Ahora bien, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Esto me encanta. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. La primera mitad de ese versículo 24, se quedó Jacob. Casi siempre cuando Dios va a tratar con un hombre, hace que se quede solo. Amén. Y eso implica mucho más que simplemente no tener personas alrededor. Porque hay personas rodeadas de multitudes y sin embargo están solos. Y hay personas solas, enclaustradas en una montaña lejana, pero allí su corazón borbotea por el mundo. Allí el mundo lo ha perseguido,
Y cuando hablo del mundo, estoy hablando de un sistema que el corazón humano ama. Y esa persona en realidad no está solo. Su cuerpo está aislado del resto de las personas, pero su corazón está prendido del mundo. Pero de quedar verdaderamente solo implica depender de Dios. Amén. Todavía puedo escuchar los golpes de un martillo sobre clavos uniendo tablas para hacer una gran embarcación. Y a un hombre que por 120 años se quedó solo, recibiendo el repudio de la gente, recibiendo la etiqueta del loco. Como decía Rubén Blay en una canción que se llama Noé. Tú eres un caso de psiquiatría, intérnate. Tiene razón. La gente lo tuvo por loco. Pero es la forma en que Dios trata con hombres. Dios primero lo aísla y lo lleva a quedar solo. Porque en medio del bullicio de tantas luces y estímulos del mundo, el hombre se distrae de mirar hacia Dios. Amén. Pero cuando está solo es el momento en que puede verlo y puede entenderlo. Abraham fue quitado de su tierra y de su parentela, pero quería algo que le diera un estímulo humano para sentirse bien, así que le dice: sobrinito, vente conmigo, tú sabes que tú eres mi pana, traer algo de donde yo he sacado, que me dé un solaz en medio. Y Dios también le quita finalmente algo, le dice. Él es algo, pero es un hombre que se mueve por la vista, por lo que ve, y por lo que ve es que llegó a Sodoma. De manera que aunque haya muchas cosas culturales y humanas que te atan a él porque lo amas, en el fondo él es una gota, la diferencia es el noche y el día. Él es muy distinto a ti, ¿ok? Así que se quedó solo. Y solo se han quedado, el Señor dijo en una ocasión: todos me dejaréis y huiréis y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Creo que ahí se nos revela la razón por la cual podemos estar solos, porque Él dijo: todos ustedes me abandonarán. Ustedes saben lo que ocurrió aquella noche en que fue entregado, ¿verdad? Cómo todos huyeron, Pedro tratando de cortarle la cabeza, porque creo que era la cabeza, a un soldado, y como era soldado hábilmente hizo un juego de cintura y le alcanzó la oreja. Vuelve tu espada a su lugar. Todo aquel que a espada mata, a espada morirá. ¿Tú no crees, Pedro, que si a mí me place podría orar a mi Padre y Él me enviaría 7 legiones de ángeles? Esto no se trata de que yo, si quisiera, no me podría librar de esto. Esto es que si yo me libro de esto, Pedro, tú estás listo para la foto. Entonces, dice: se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Este no es un varón cualquiera, ¿eh? Vamos a adelantar lo que es obvio en la forma en que debemos pasar. Es un ángel. Y tampoco es cualquier ángel. Es el ángel de Jehová. Es una teofanía o cristofanía, si se quiere. Es la manifestación del verbo de Dios en una teofanía, en una aparición veterotestamentaria. Aquí es Cristo en el Antiguo Testamento. Luchó con él un varón. Dios te hace que quedes solo para que entres en lucha con él. Y esto a ver si podemos explicarlo. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿cómo es eso? Un ángel. Un ángel mató a, ya se me olvidó la cifra, un montón de asirios en un campamento. Cuando el rey Josafat se vio invadido por los asirios, un ángel nada más se encargó de miles de... Y aquí dice que el ángel no podía con él. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Voy a volverlo a leer. Y cuando el varón, el ángel, vio que no podía con él, ¿qué significa eso? Sabes que Dios muchas veces no puede contigo. Dios, por su soberanía y el poder que tiene, podría en un momento dado, así como te llamó por su soberanía, podría hacer que tú seas santo de repente, te salvas y por ahí mismo alcanzas la estatura del varón perfecto. Pero si bien
el llamado es absoluto por soberanía de Dios, el proceso de santificación. Dios sí te da gracia, siempre la gracia de Dios está presente, pero hay un aspecto de ese proceso que aparte de la gracia que Dios suministra, está la responsabilidad humana por la cual Él permite que una vez siendo nacido de nuevo, teniendo una nueva naturaleza, ejerzas tu libre albedrío. Antes de ser creyente, tu libre albedrío estaba limitado. ¿Me hago entender? ¿Cómo estaba limitado? Por causa de que el pecado esclavizaba tu libre albedrío. Por eso es que las personas no se pueden salvar a menos que Dios las asista y las salve, tal como Jesús frente a la tumba de Lázaro, Él le dice, levántate. Ese es un reflejo de lo que es la salvación. Sal fuera. Espérate, pero Él está muerto. Para que Él oiga la voz debe ser resucitado en el momento que la oiga. Eso es la salvación. La salvación no es una propuesta que tú puedes rechazar o puedes aceptar. La salvación es el poder de Dios, el viento de Dios que sopla de donde quiere y cuando oye su sonido. Entonces el Espíritu Santo viene sobre una persona y el pecador muerto en delitos y pecados ahora está vivo delante de Dios. Y es después de eso que él puede arrepentirse y él puede hacer una decisión por Jesús. Antes no, ¿por qué? Porque tenía libre albedrío, pero el libre albedrío del hombre está limitado, circunscrito a su naturaleza. Voy a tratar de explicar eso. ¿Se acuerdan del buitre? El buitre, imagínense, vemos con él, estamos volando con él, usted es el buitre. Estamos en las sabanas del África y el buitre ve un conejo muerto. Más adelante ve una cebra muerta. Más adelante ve un elefante muerto. ¿Tiene libre albedrío? Oh, sí, lo tiene. Él puede elegir entre más de un animal muerto en la sabana. Así que él decide, el conejo está muy chico, el elefante está muy grande. Mejor me voy a comer la cebra que yo creo que me va a llenar. Él puede escoger entre esas tres opciones. Tiene un libre albedrío, pero está limitado, circunscrito a su naturaleza de buitre. ¿Qué significa eso? Él puede elegir dentro de esa opción limitada, pero nunca elegirá comer hierba, hoja ni pasto verde. ¿Por qué no? Porque eso es contra su naturaleza. Revivamos la cebra, está corriendo ahí por la sabana, tiene hambre, pero más adelante hay un animal muerto. ¿Optará por comerlo? No. Esa cebra podrá comer hojas del árbol o pasto o cualquier cosa verde, pero esa libre elección está circunscrita a la naturaleza que tiene el animal herbívoro. Nunca comerá carne. El pecador muerto en delitos y pecados nunca optará por Dios, nunca decidirá de sí mismo aceptar a Dios. Dice la Biblia que está en enemistad con Dios. No fueron vosotros los que me escogieron a mí, aunque te parezca que sí. Fui yo el que os escogí a vosotros. Y los he puesto para llevar mucho fruto. Y como decíamos en el principio, ¿cómo te escogió? Escuchan estas palabras dominantes, magníficas, por el puro afecto de su voluntad. Yo sé que esto es duro. Me gustó una vez, ya yo creo que Sarmi se acuerda, porque muchos dicen, es injusto, otros dicen, gloria a Dios que me escogió. Y todas las interrogantes que vienen en torno a eso tienen respuesta, pero no es nuestro tema ahorita mismo. ¿Okay? Lo cierto es que Jacob, volviendo acá a la historia, dice la Biblia, luchó con él un varón. Esa lucha ese ángel pudiera hacer un soplido así, lo desbarataría. Pero lo que indica es que internamente, en ese aspecto en el cual, como con responsabilidad humana, una vez que hemos nacido de nuevo, Dios demanda que seamos nosotros, porque ahora somos libres del pecado. El pecado está presente, es una realidad patente. El pecado es imperante, es un tirano que quiere reinar en tu vida. Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestros miembros, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, indicando con eso que el pecado quiere reinar.
y que tú debes impedírselo. Y tú y yo quisiéramos, Señor, ¿por qué no lo haces como en la salvación? Así como me llamaste por tu soberanía, chasquea los dedos y conviérteme en un santo. Sería rico, ¿verdad? ¿Se acuerdan del botón? Sí. ¿Se acuerdan del botón? Yo decía que uno que ha nacido de nuevo, en el peor de los casos, en el caso extremo, no busca a Dios, no lee la Biblia, está dominado por la carne, pero su corazón ha sido recreado, tiene nuevos afectos. Si tú le dijeras a esa persona, mira, aquí hay un botón rojo, si tú tocas ese botón, Dios te convierte en un santo. Antes de que tú termines, Él tocaría ese botón. Eso da fe de que en su corazón Él desea lo mejor de Dios, pero no paga el precio dentro de su responsabilidad y libre albedrío, no paga el precio que implica la santificación y que Dios ha dispuesto que sea de esa manera. Salvación, pura gracia. Santificación, gracia como impulso divino, pero responsabilidad humana como el mayor aspecto de ese proceso por el cual somos conformados a la imagen de Jesús. Amén. Pero el hecho de que Él quisiera tocar ese botón, si tal botón existiera, pero no existe, da cuenta de que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Pero si tú le dices a un mundano, mira, si tú tocas este botón, todos esos deseos que tienes por las mujeres, todas esas van a desaparecer. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú estás loco? ¿Cómo le va a hacer una propuesta a un hombre muerto en delitos y pecados? ¿Ven el contraste? Acá estamos hablando de un cristiano en el caso extremo de ser dominado por la carne, pero aún en ese caso Él tocaría el botón. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Entienden eso, verdad? O sea, si yo no hago lo que quiero, entonces eso da cuenta de que la ley que me pide hacer tal o cual cosa, por cierto, lo que yo en lo profundo de mi ser deseo hacer, eso ya da fe de que la ley es buena y que el malo soy yo. Porque en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa transición de Romanos 7 a Romanos 8 es la que nadie quiere pagar el precio. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa transición es lo que pudiéramos ver en esta lucha. Es la lucha por la cual Dios, sin usar fuerza coercitiva, sino luchando en lo interior contigo, tú cedes tus derechos a Dios para que Él pueda entonces procesarte y hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Miren lo que dice. Él luchaba así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué hizo? Ok, a veces Dios no puede contigo. Me hago entender, puede Dios hacerlo como en la salvación, pero Dios ha dispuesto que no lo va a hacer de esa manera. Así que Él solamente se acerca con gracia. Él produce el querer como el hacer. Amén. Es el impulso divino para que tú a partir de ello comiences. Es como si fuera un empujón, ¿verdad? Dice que Él es el que por su buena voluntad te guía al arrepentimiento. No te lleva a Él. Imaginen a un guardia de tránsito que guía a muchas personas a diferentes lugares mientras Él mismo no se mueve. ¿Ok? Él está guiando el tránsito, pero quien toma el volante y gira hacia la izquierda, hacia donde el guardia dijo que tomaran, eres tú. Entonces, en ese intento de Dios de no usar fuerza coercitiva para transformar al hombre como si fuera un robot, muchas veces Dios, como caso extremo, tiene que hacer esto. Miren lo que dice. Tocó el sitio del encaje de sus muslos y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aquí es el encaje del muslo. Este músculo el de la pierna se llama la fascia lata. Es el músculo del cuerpo que mayor fuerza desarrolla. No es ni siquiera el brazo, ¿verdad? Un golpe de un boxeador entrenado no puede ser más fuerte que la patada de un futbolista también entrenado. Este músculo desarrolla la mayor fuerza del cuerpo, de manera que es la parte más fuerte de la anatomía humana, la anatomía física. De hecho,
a través de este músculo es que podemos trabajar, andar erguidos. O sea, andamos basándonos en nuestra anatomía humana, específicamente en aquel músculo por el cual podemos pararnos. Entiéndalo de esta manera. Jacob podía caminar por sus piernas, y sus piernas trabajaban a causa de el músculo que fue descoyuntado. O sea, que él se apoyaba en ese músculo para caminar. Traslade esa realidad al ámbito espiritual. Porque así como el músculo este que definí como fascia lata, que fue el que descoyuntó Dios y por el cual él a partir de ese momento rengueaba, y eso de renguear significa que ya no te puedes apoyar en el músculo porque al hacerlo te causa dolor, ¿verdad que sí? Ustedes saben que la cojera es eso. Si tienes un pequeño alfiler o un pequeño chocito en el pie, te duele apoyarte por causa de que hay un elemento extraño que causa dolor. O sea que tú no te puedes apoyar en aquello que te causa dolor. A ver si me hago entender, porque el trato de Dios es que esas cosas que representaron el aspecto fuerte de ti, en el cual tú te apoyabas, Él te lleva a un punto en Peniel, que significa ver el rostro de Dios. Porque tú sabes que la Biblia habla de que ver el rostro de Dios es la manifestación más próxima que Dios puede tener con algún ser humano. Dios no tiene rostro, Él es espíritu, pero la Biblia habla antropomórficamente de Dios para que nosotros entendamos. A veces Él dice, el brazo de Jehová se extendió para bendecir a fulano de tal. Yo os saqué de Egipto con brazo extendido. Dios no tiene brazo, pero está diciendo que el aspecto de su fuerza vino sobre esa persona para rescatarlo de una situación difícil. Pero cuando Dios habla del rostro de Dios, está hablando de la esencia de lo que Él es. ¿Ok? A veces el brazo de Dios se acerca a ti para bendecirte, para quitarte una enfermedad, pero tu interior queda igualito como siempre. Para que tú cambies, no solamente algo en torno a ti, no tu finanza, no tu salud, no cualquier cosa externa que te cause incomodidad y dolor, sino para que tú cambies internamente, tienes que encontrarte con el rostro de Dios en Peniel. Peniel significa ver el rostro de Dios, y muchas veces vemos el rostro de Dios en las circunstancias donde Dios descoyunta el aspecto más fuerte, ya no de nuestra anatomía humana, física, sino el aspecto fuerte de lo que nosotros somos anímicamente, psicológicamente. Déjenme explicar esto. El ser humano, su alma, su psiquis, es un compuesto de 3 elementos. Creo que hablábamos de eso hace poco. El alma es el asiento de las emociones, de la voluntad y de los pensamientos. Y en cualquiera de estas áreas está la fortaleza de muchos de los hijos de Dios. Allí está el músculo de Jacob, que le impide a Dios transformar al Jacob engañador y suplantador en un Israel, es decir, un príncipe con Dios. De manera que Dios debe descoyuntar aquel aspecto que constituye tu fortaleza, porque es en esa fortaleza en la que te apoyas para caminar. Pero si Dios le da un certero golpe a ese aspecto fuerte de ti, ahora el golpe le ha arruinado esa área de tu vida y ya no te puedes apoyar en ella, porque ahora duele. Por ejemplo, hay personas que lo medular de ellos, lo más fuerte de ellos, es que son personas muy agudas de pensamiento. Son las personas analíticas, las que tienen una vena filosófica, que pueden entender cosas, que pueden explicarlas. De manera que es la inteligencia, la sabiduría humana, aquel aspecto intelectual, lo que constituye su mayor fortaleza. Y se apoyan en ese aspecto de su ser para vivir la vida. Ellos son las personas que casi siempre tienen, repito, esa vena intelectual, agudos de mente. Y Dios dice, ese principio de vida a mí no me agrada, porque yo no necesito tu mente, sino la mente de Cristo. Amén. Otros tal vez no les interesa mucho el conocimiento ni saber mucha letra menuda. Estos tienen esa vena comercial
Esos son los que emprenden cosas y tienen una voluntad tan espartana que se proponen y logran. Su fortaleza no está en el aspecto intelectual, en el área de sus pensamientos. Su fortaleza está en el área de la voluntad. Son las personas que deciden y hacen contra viento y marea. Son las personas que cuando intentan hacer algo tienen tal tipo de disciplina que son los últimos en acostarse y los primeros en estar en pie. Son los que cuando otros recién se están cansando, ellos apenas empiezan. ¿Han visto personas así? Este tipo de personas son los que mayormente en las conferencias estas motivacionales se les pone como los adalides del mundo y las conquistas en el ámbito de negocio y en el ámbito comercial. Su fortaleza, el mundo que debe ser descoyuntado, en el cual se apoyan para caminar, llevando el sentido espiritual, es su voluntad. Y hay un tercer grupo cuya fortaleza es el aspecto emocional. Confían mucho en sus emociones. Van allá abajo y ven a un indigente y lloran. Y dicen, ¿por qué mis hermanos no reaccionan como yo? Son unos carnalones. Son unos atajos de mira, esto seguro que Dios tiene que estar bien agradado conmigo. Yo soy una maravilla. Los sentimientos que yo, cuando escuchan una canción, cuando esas guitarras que hablan, no tocan, sino que hablan, ellos lloran y hay todo un pensamiento melancólico y toda una lloranza. Y viven en el mundo de las emociones y su vida es guiada por lo emotivo. En los tres casos, Dios tiene que hacer algo al respecto, porque eso que constituye la fortaleza de su vida es precisamente lo que le impide a Dios transformar, porque ellos creen que en cada aspecto en el cual andan es agradable a Dios, y sin embargo es algo del viejo Adán, es algo de la naturaleza caída, no forma parte del carácter de Cristo, y Dios tiene que llevarlos a peñar. Dios tiene que llevarlos a un punto donde en ese clinch de lucha con Dios, este era el momento en que Jacob ya odiaba ser lo que era. Bendita bendito al sentimiento, no sé cómo decirlo porque es algo más que sentimiento, pero evaluación, bendita evaluación. Cuando una persona está cansado de sí mismo, cuando ya sabe que realmente ha hecho esto y ha hecho aquello y se da cuenta, yo soy una trastada. Yo lo intento y la verdad es que siempre sale a relucir mi carne, siempre soy yo. Se trata de mí solamente, yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero. Y él quería ese punto de clímax en el que él luchando con Dios pudiera ser transformado, y dice que luchaba con Dios y con ese varón y no lo soltaba, ya rayaba el alba, él estaba desde la noche luchando con ese ángel y ya estaba amaneciendo, y el ángel dice que tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob que con él luchaba, y a partir de ese momento rendiaba. Bendita cojera, porque es allí donde Dios ha tocado la parte más fuerte de tu ser, de tu anatomía espiritual, donde ya no te puedes apoyar más. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo le puse de una persona que en el mundo era el hábil, el tigre para las muchachas, y Dios le arrancó las garras y el rugido y quedó con apenas un maullido de gatito? Pero mientras que eso fue en el área natural, en el área espiritual, salió un rugido de león para las cosas espirituales. Me estoy haciendo entender, estoy utilizando figuras. Y termino con esto. Y cuando el varón vio que no podía comer, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Amén. ¿Okay? Muchos van a los altares y le dicen, Dios, no te dejo si no me bendices. ¿Cómo quiere que te bendiga? El carro, la casa, la novia. No, esto era, tenía todo eso, lo tenía con creces. Él decía, el problema no es nada en torno a mí, el problema soy yo. La bendición es que mi
cambie. Estoy cansado de ser quien soy. Soy un engañador, suplantador. Yo mismo no me aguanto. El hedor que supuro espiritual no huele a Cristo, huele a mí mismo y estoy cansado de ser lo que soy. Mira, si no me bendice, yo no me alejo. Eso es lo que yo quiero. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? A mí me encanta que Dios siempre hace preguntas. A lo largo de toda la Biblia Él hace preguntas. Dios haciendo preguntas, ¿acaso no sabe Él las respuestas? Por supuesto. Dios hace preguntas para las cuales Él tiene la respuesta. Pero la pregunta es para estimular una mente inquisitiva, una mente que busque respuesta. ¿Ustedes no se acuerdan? En una ocasión Él le dijo a una pareja, o a uno de la pareja, le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿No han leído? No sabía Dios dónde estaba Adán, pero al hacerle la pregunta le daba la posibilidad de que él se interrogara a sí mismo y se diera cuenta de dónde estaba. Adán tenía que reflexionar y decir, ¿dónde estoy? Hace un tiempito atrás estaba lleno de gloria, hablaba con Dios en la mañana, todo me era suplido, no había muerte, no había enfermedad, pero ahora ¿dónde estoy, Señor? Yo no sé, pero algo en mi interior me dice que estoy mal. Ahora temo. Ahora en lugar de fe, tengo dudas. Ahí estás, Adán. ¿Entiendes dónde estás? Has caído de mi gracia. En una ocasión, el Señor le dice a un ciego junto al camino, ¿qué quieres que te haga? Se le podría reprochar a Jesús, Señor, es ciego, ¿cómo que qué quieres que te haga? Espérate un momentito, yo quiero saber si eso. Él está consciente de su mayor necesidad, porque Él responde a aquellos que saben cuál es su mayor necesidad. No vaya a ser que esté ciego y estando ciego diga, ¿qué quiere que te haga? Señor, tráeme una casa en Jerusalén, al lado de la de Caifás. No, yo quiero que te des cuenta de que la razón por la que mendigas junto al camino es porque eres ciego. O sea, la raíz de todo lo que te pasa es tu ceguedad. Si tú recobras la vista, entonces todo lo demás caerá en su lugar. Amén. ¿Okay? Amén. Dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Solo tú lo sabes. Díselo a Dios. Señor, yo me vendo como espiritual, pero soy un carnalote. Ese es mi nombre. Una forma distinta de Jacob. Yo soy emulador. Yo soy esto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu identidad? Porque nombre es identidad. Yo quiero que entiendas, dime cuál es tu identidad, porque si tú quieres dejar de ser lo que eres, primero tienes que saber lo que eres. ¿Cómo Dios te va a transformar si tú mismo no sabes qué eres? Dios no utiliza magia, Dios trabaja con las personas que claman a Él y saben lo que son y humildemente le dicen, soy esto, pero no quiero esto. Amén. Amén. Y él respondió, Jacob, esto es lo que soy, Señor. Desde el vientre de mi madre soy esto. ¿Y por qué? Porque en pecado me concibió mi madre. Yo soy lo que soy por naturaleza. Nací así, esto es lo que soy. Soy un suplantador, un engañador, y esto desde el vientre de mi madre. Es una forma muy genérica de hablar porque todos podemos identificarnos de modo general en que todos somos pecadores, pero hay un aspecto de ti que tú debes ser más preciso y más específico en cuanto a decirle a Dios quién tú eres. Porque aunque todos somos pecadores, algunos podemos decir, yo soy un indiferente de 7 suelos, yo soy un poco comprometido, yo soy un tramposo, yo soy uno que le gusta simular cosas, o lo que sea. Es importante que nosotros vengamos delante de Dios y le digamos lo que somos. Y el varón le dijo, y aquí terminamos, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Escuchen esta declaración. ¿Saben lo que significa Jacob, verdad? Suplantador, engañador.
¿Saben lo que significa Israel? ¿Qué significa Israel? Si ustedes van al término y lo buscan en hebreo, va a decir un hombre que lucha con Dios. Pero el término lucha significa una lucha para prevalecer. Y de hecho esa es la definición de un príncipe. Un príncipe es uno que prevalece en autoridad por encima de otros. O sea que todas estas ideas que usted puede buscar en cuanto al significado de Israel se pueden complementar unas con otras. O sea, básicamente Israel es uno que lucha con Dios y prevalece en la lucha. Por lo tanto, es un príncipe con Dios. ¿Tú sabes lo que es ser transformado de engañador a un príncipe con Dios? Uno que sigue su propio camino, uno que hace trampa, uno que utiliza estratagemas para abrirse camino sobre pretexto de que quiere las cosas de Dios, pero es la fuerza natural la que lo mueve. Es su confianza en sí mismo y no requiere del poder del Espíritu Santo porque él tiene suficiente poder en sí mismo. Tiene un músculo tan fuerte que puede caminar bien, erecto, y necesita que ese músculo se le descoyunte para que ya no pueda apoyarse en él, ¿verdad? Tiene tanta habilidad cual músculo espiritual por medio del cual ejerce fuerza para hacer las cosas, pero si ese músculo es descoyuntado, ya él no puede apoyarse más en ese músculo, así que requiere de la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Había un hombre así, tan habilidoso, que incluso fue llevado al tercer cielo, donde oyó cosas inefables que no le son dados al hombre expresar. ¿Se acuerdan de quién? Estoy hablando de Pablo. Y él dice, y miren, esto es curioso. ¿Saben cuándo Pablo habla de esa experiencia? 14 años después de tenerla. Durante todo ese tiempo no dijo nada. Contraste eso con la gente que dice, no, yo fui al cielo, me senté en una mesa al lado, vino con Gabriel, luego Miguel me trajo una taza de café, me enseñó, estaban los ángeles a punto de tocar la trompeta del raito, y luego un ángel me llevó al infierno y allí vi los cuernos de Satanás. Pablo habla de una experiencia gloriosa, y 14 años después, y la quiere referir no para sacar y extraer nada de ella, solamente para contrastarla con algo. De ese hombre no tengo que gloriarme. ¿Saben de qué me voy a gloriar? En mis debilidades. Amén. Para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque cuando soy débil, como Jacob descoyuntado, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Y finalmente él lo convierte de Jacob en Israel, un príncipe con Dios. Amén. Y quiero terminar con algo que acontece después, ni siquiera lo voy a buscar. Ya está viejo Jacob, ha sido procesado por Dios a través de muchas pruebas. Eso nos enseña Jacob. Abraham es el llamado incuestionable soberano de Dios. Isaac, el hombre que recibe todo, que no hace nada para procurarlo, pero que ya lo tiene todo. Él simplemente excavó los pozos, destapó los pozos que su padre había cavado. Nosotros destapamos la revelación de lo que ya es nuestro y que no sabemos. Descubrimos lo que desde que fuimos salvos ya era nuestro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, no es una meta. Es mi posesión en Cristo Jesús. Pero tal vez no en la práctica. En la medida en que entiendo la palabra de Dios y me esfuerzo en la gracia de Dios, entonces lo que ya es mío se va haciendo mío en la práctica. Pero Jacob representa el aspecto quizás el más dramático de todo. Es el procesamiento de santificación por medio del cual somos conformados a la imagen de Jesucristo. Y esto sí que nos duele. Esto sí que es crucial. Dios nos quiere llevar a ese punto en Peniel, donde vemos el rostro de Dios, donde ya no solamente queremos ver su brazo extendido bendiciendo. ¿Cómo ama la gente el brazo de Jehová? Señor, extiende tu mano y llévate esta enfermedad y dame el carro bueno y dame la bendición. Quizás una variante un poquito más digamos que virtuosa de esa petición es: bendice a mí, dale su casa, dale su trabajo, pero no hay nada espiritual. ¿Okay? Sin embargo,
cuando nosotros nos mueve el deseo de ser como Jesús es cuando el Señor nos puede llevar a ese punto empeñado, donde vemos a Dios, ya no su brazo, sino su rostro. Dice la Biblia, vi a Dios cara a cara. ¿Y qué fue librada? Mi alma. Curiosamente, donde se da la lucha. Tu alma está en una feroz y continua lucha. Allí es el punto de choque entre el pecado, la carne del mundo y la voluntad de Dios. Y por tu responsabilidad humana, tú puedes hacer que la lucha se transforme en una experiencia de gozo, paz en el espíritu. Ya anciano, ya al final de sus días, Jacob está frente a un hombre, es un potentado de esta tierra. Y no es cualquier potentado, es el más grande de todos los hombres. Es el faraón de la nación más poderosa de entonces. El faraón de Egipto. Es extraño que el faraón le pida a Jacob que lo bendiga. Eso no lo hacían los reyes de aquel tiempo. ¿Qué vio faraón en este hombre? Para que le pidiera a un hombrecito que no tenía casi nada, que lo bendijera. Vio las marcas de Cristo. Amén. Vio algo distinto en él. Yo puedo ser faraón, rey sobre este mundo, pero hay algo de él que no es de este mundo. Hay algo diferente. Y dice la Biblia, sin lugar a duda, el menor, el mayor, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era el mayor humanamente? Faraón. ¿Quién era el menor humanamente? Jacob. Pero, otra vez, el menor bendice al mayor. ¿Por qué? Porque es como si él dijera, mira, yo soy un hombrecito de esta tierra que no tiene gran cosa y ya lo que me espera es la muerte. Tú, en cambio, eres faraón, rey de este mundo, pero yo soy Israel, un príncipe con Dios. Amén. ¿Amén? Y un príncipe con Dios es más grande que cualquier rey de esta tierra. Amén. Ahí estaba el carácter de Cristo forjado. Ahí estaba un hombre que a través de un proceso doloroso de muchos años, que llamamos santificación, por fin estaba dando frutos abundantes de lo que era el carácter de Cristo en su vida. Uno que tuvo que sufrir la mala experiencia de haber vivido en la carne por mucho tiempo, tanto que cuando el faraón le pregunta acerca de su vida, él dice, pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Tristemente muchos ya al final de sus días dirán lo mismo. ¿Cómo ha sido tu vida cristiana? Pocos y malos. Perdí mucho tiempo, pero finalmente el Señor gana, porque Él siempre gana. Amén. Finalmente Él descoyuntó mi muslo. Finalmente Él me hizo cojo para que dependiera de Él. Amén. Amén. Pero eso puede ocurrir temprano, sobre todo en los jóvenes. Amén. No esperes al final de tu vida. Dios quiere convertirte del Jacob engañador en Israel, Amén. el príncipe con Dios. Amén. 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 Te doy gracias, Señor. Te bendigo y te glorifico. Gracias, Padre. Y te pido, Rey, que nos ayudes en nuestra lucha. Que tu gracia nos asista, Señor. No podemos por nosotros mismos. Sin embargo, oh Rey, Padre Santo, tu palabra dice que el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos a no retrasar procesos, que lo que tú quieres hacer con nosotros en determinado tiempo no se extienda a mucho más. Porque no podemos impedir lo que tú vas a hacer, pero sí retrasarlo. Señor, hay cosas que quizás habrías hecho en 5 años y nuestra terquedad y dureza la extendió a 15 y quizás hasta 20 años. Ayúdanos, Padre Celestial, a no adelantarnos, pero tampoco a retrasarnos. Amén. A seguir, Padre Celestial, tu voluntad, a tener el discernimiento debido para, oh Padre Santo, hacer lo que te agrada y no usar de nuestro poder humano, sino rendirlo a tus pies. Luchar, Padre Celestial, en oración, en búsqueda contigo, Padre Santo, y permitir que tú le asestes un golpe certero a nuestra
naturaleza carnal, la parte más fuerte de ella y por la cual vivimos y nos apoyamos, para que no dependamos de ellos, sino que dependamos de ti, oh Señor. Esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.